¿Qué es mejor? ¿Una empresa en bolsa con una rentabilidad esperada del 15% o una empresa con una rentabilidad esperada del 8%? Todo depende del riesgo que estemos asumiendo en cada tesis y de nuestros objetivos. Hoy en concreto vamos a aprender cómo medir el riesgo a la hora de hacer una valoración de una empresa que cotice en bolsa. Vamos a verlo. En primer lugar, hemos de entender que dentro del balance de una empresa tenemos por un lado a la izquierda los activos y por otro lado en la derecha a quién pertenecen esos activos. El patrimonio neto lo componen los accionistas, los propietarios del negocio, y luego tenemos la parte de los acreedores. En caso de liquidación de la empresa, si la empresa se fuese a bancarrota, son los acreedores los que tienen preferencia a la hora de cobrar, con lo cual el accionista queda el último con la máxima responsabilidad del negocio. Entonces, como el accionista está asumiendo mayor riesgo, es normal que si nosotros ahora queremos, vía ampliación de capital, incluir nuevos socios, estos socios nos pidan una rentabilidad mayor que la rentabilidad que nos pediría una entidad bancaria para financiarnos. Es por ello que tenemos el concepto del coste de la equity o la rentabilidad mínima que nos piden los accionistas para entrar en la operación y el coste de la deuda, el tipo impositivo mínimo o el de mercado al cual las entidades bancarias o los prestamistas están dispuestos a prestarnos dinero. El coste de capital es un concepto que recoge ambas ideas. Como nos podemos financiar de estas dos maneras, el coste de capital, el coste de financiación del proyecto, será la suma ponderada del coste de la equity más el coste de la deuda. Entonces, vamos hoy a calcular el coste del capital paso a paso. En primer lugar, asumamos que, por ejemplo, para un negocio, y esto ya lo explicaremos en más detalle en próximos vídeos, así que no os olvidéis de suscribiros al canal, el coste de la equity vamos a asumir que es del 8%, que los accionistas están pidiendo como mínimo un 8% para ser accionistas de la empresa en base al riesgo que ven. El coste de la deuda vamos a asumir que es de un 5%, que esta empresa a día de hoy se está financiando en los mercados de deuda a tipos del 5%. El coste de capital también necesita de otros ingredientes en la receta, como es el market cap, vamos a ponerlo en 1 billón, o la deuda, el total de deuda, vamos a ponerlo aquí en 3 billions. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular el cost of capital, lo que hacemos es, vamos a poner el WACC, que es el Weighted Average Cost of Capital en inglés, y esta media ponderada será el coste de la equity multiplicando, vamos a hacer un poco más de zoom, será el coste de la equity multiplicando la ponderación de market cap, deuda más market cap, que aquí, como veis, no estoy poniendo el patrimonio neto, estoy poniendo en la capitalización bursátil. Estamos asumiendo que el dato del mercado de cuál es la capitalización bursátil de un negocio a día de hoy es una cantidad fiable para hacer la estimación de cuál es el patrimonio de los accionistas si a día de hoy lo vendieran todo. Que esto igualmente, como veis, no es una hipótesis que vaya a misa, que sea perfecta. Y entonces también hemos de tener en cuenta en todos estos modelos cuáles son las hipótesis que hay detrás y por qué hacemos lo que hacemos. Aunque sí que es cierto que es una mejor hipótesis que considerar el valor contable del negocio como una cantidad relevante. Y os pongo un dato. Si os vais al patrimonio neto de McDonald's, veréis que McDonald's tiene patrimonio neto negativo. Si pusiéramos aquí patrimonio neto negativo, bueno, esto no tendría ningún sentido. Con lo cual, cogemos la capitalización bursátil del negocio en la parte de la equity. Y ahora nos quedaría el coste de deuda, que el coste de deuda lo introduciremos multiplicando por deuda más market cap. Entonces, aquí hay un pequeño detalle que no he incluido, que es el tipo impositivo, que de esto podríamos grabar otro vídeo, porque el tipo impositivo, ¿qué es? Es el tipo impositivo promedio del último año, de los últimos 5 años, es el tipo marginal al que esta empresa está pagando impuestos. ¿Qué es este tipo promedio? Para el vídeo de hoy lo simplificamos a un 20% de impuestos y lo que vais a ver aquí es este pequeño ajuste donde se suaviza, se baja el coste de la deuda por 1 menos tax rate, el tipo impositivo. Esto lo que hace, imaginemos, con el 20% esto lo bajaría a 0,8, ¿no? A un 80%. Entonces estaría bajando el coste de la deuda. Y esto se hace para recoger el efecto fiscal de que
estar endeudados y los intereses de la deuda no pagan impuestos, con lo cual tenemos ese descuento sobre esos intereses de la deuda que lo recogeremos en el modelo de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, para ponerlo en números, vamos a ver con las cifras que he puesto aquí en pantalla cuál sería el resultado. Esto sería el 8% multiplicado por un 1, 3 más 1, más el 5% multiplicado 3, 3 más 1. ¿De acuerdo? Y este sería el WACC de este negocio. Y con la ventaja fiscal de 1 menos tax rate del 20%, veríamos que todo esto, si hacéis las matemáticas, daría un 5% de resultado. O sea, aquí lo que estamos diciendo es que este negocio se financia al 5%. Entonces, si el retorno sobre el capital invertido de este negocio es superior al 5%, estaríamos hablando de un negocio que está creando valor, porque coge dinero al 5% y genera una rentabilidad del 6, 7, 8% sobre los activos propios. Está creando valor. Lo que pasa es que nosotros como inversores, si entramos en un negocio poniendo una tasa de descuento del 5%, estaremos diciendo que si el negocio es capaz de darnos a nosotros en bolsa un 6% anual, es una buena inversión. Y aquí es donde entra el otro componente de la tasa de descuento. La tasa de descuento mide el coste de capital al cual la empresa se está financiando y nos ayuda a utilizarlo como ese descuento futuro al que vamos a descontar los flujos de caja para realizar la valoración presente. Pero claro, también nosotros como inversores, cabe decir, ¿queremos una rentabilidad del 5%? Ahora mismo el activo libre de riesgo, el 10-year Treasury Yield, está al 4% a fecha de este vídeo. ¿Queremos nosotros una rentabilidad del 5% jugándonos el pellejo a una acción individual? Ahí entra luego el otro factor, que también podemos entender la tasa de descuento como la rentabilidad que nosotros nos gustaría hacer en una inversión. Imaginemos que nosotros somos un fondo de inversión de small caps, por ejemplo. A lo mejor queremos solo entrar en operaciones que nos den como mínimo el 15% de rentabilidad, poniendo entonces una tasa de descuento forzada del 15%. O pongamos, si no, que nosotros en bolsa no queremos sacar una rentabilidad inferior al histórico del mercado, con lo cual queremos sacar más de un 8. Tendremos que poner que como mínimo nuestra tasa de descuento esté situada ahí, en el 8%, y nunca valorar una empresa por debajo de ese 8%. Como veis, se juntan las dos cosas. ¿Qué es lo que quiero yo como inversor? Y luego, ¿a qué tipo se está financiando la empresa? Y ahora ya para terminar, os he traído aquí el SP500 en alfababoom.com, plataforma que podéis crearos una cuenta totalmente gratuita en internet. Y lo que voy a hacer es, he incluido aquí la columna del coste de la equity de la cual hemos estado hablando, del coste de la deuda y del coste de capital, ¿vale? Como esta ponderación entre ambos. Como veis, por ejemplo, si me voy a Nvidia, mirad, el coste de la equity está en el 7,01%, el coste de la deuda está en el 4,23%, pero como apenas tiene deuda, se queda en el 7,01% de rentabilidad. No de rentabilidad, disculpad, sino de tipo al cual se está financiando. Si nos vamos, por ejemplo, a otras empresas, aquí lo podéis ver, Vertex, Copar, Malibu Boats, mirad, exacto, coste de la equity, coste de la deuda y el coste de capital. Con lo cual, tasa de descuento. Como veis en el caso de Nvidia, la tasa de descuento que hemos puesto es de un 8% y no de un 7%. ¿Por qué? Porque como mínimo queremos sacar este 8% de rentabilidad. Aunque también os diré que dentro de todo esto del coste de la equity y del coste de la deuda hay muchas variables muy conocidas por todos vosotros, como por ejemplo la beta, que interviene a la hora de estimar el coste de la equity, o por ejemplo el Total Equity Risk Premium, la prima de riesgo que le pedimos como mínimo a las acciones para envalentonarnos y comprar acciones. Pero de todo esto hablaremos en un próximo vídeo. Muchas gracias y buenas inversiones. Chao.